gracias a la gente del Instituto Patria por convocarnos, por convocarme, en mi caso en especial. Me gustó eso que dijiste del 17 por el 17 de octubre. Una cosa ahí que me parece muy interesante. Yo creo que el enunciado de esta charla de hoy, que está formulado de manera interrogativa, ¿hay derecho a mentir?, tiene implícita su respuesta, y todos sabemos cuál es. Sin embargo, la mentira ha tenido en las últimas, quizá desde siempre, porque bueno, ya sabemos, hemos aprendido mucho con los debates que se generaron a partir de la actuación necrófila de los medios hegemónicos y a partir de la discusión que generó la ley de medios, hemos aprendido mucho de lo que es la objetividad, de lo que es la verdad, de lo que es la mentira, de que siempre se habla desde algún lugar de interés, y lo hemos actualizado especialmente en estas décadas gracias a los, entre comillas, grandes medios argentinos que quizá le dieron una vuelta de tuerca a aquella frase de Goebbels: miente, miente, que algo queda, ¿no? Y ahora pareciera ser miente, miente, que queda casi todo, y lo que queda afuera no importa, o después se olvidan, digamos. Hemos visto nosotros algunas operaciones de prensa que eran verdaderos montajes, que no tenían ningún respaldo, ni siquiera en un retazo de verdad, digamos. Cuando acusan al entonces vicepresidente de salir del aeródromo de Don Torcuato o de San Fernando, no me acuerdo cuál, rumbo a Carmelo con bolsos de dinero, estaba homenajeando a Lula en el Congreso Nacional. O sea que ni siquiera se habían tomado el trabajo de chequear para elaborar la mentira con alguna consistencia, en algún dato, por ejemplo, que fuera a pasear a Carmelo, algo, nada, ni siquiera eso. Cuesta mucho realmente pensar qué hay en la cabeza de quien ni siquiera cuida esos detalles para mentir, digamos, en el sentido de el grado de impunidad que sienten, ¿no? Y no solo el grado de impunidad, sino la certeza de que lo importante es montar el espectáculo, puesto que la veracidad de lo que viene después no se asienta como una polvareda sobre la sociedad, sino que se borra. Ellos se olvidarán de que fue una mentira flagrante y vamos adelante. Hubo otros casos también flagrantes porque ni siquiera estaban apoyados en algún elemento que se pudiera, por ejemplo, el escrache a Morislo y a Vudú en el restaurante, el viejo Pope era, no me acuerdo. Bueno, en Mar del Plata no habían ocurrido, pero después fueron los periodistas. Recuerdo que estaba Víctor Hugo Morales transmitiendo desde Mar del Plata y se tomó el trabajo de ir hasta el restaurante y preguntarle a los mozos. Y los tipos dijeron: nunca no vinieron a cenar, eso no sucedió nunca. Y sin embargo, cuando salió en los diarios, ocupó llamadas en tapa, ocupó páginas en la página impar de los diarios, que lo que hemos editado alguna vez sabemos que vale mucho más que la página par. Lo de Sicheles, ¿se acuerdan? La presidenta de Sicheles ni siquiera había hecho la escala en ese lugar, ¿no? O sea, qué grados de mentira tan fuertes que hacen que ni siquiera hagan un armazón de ficticio, que van a vender una ficción, ¿no?, para que tenga algunos datos en los que apoyarse. Esto ha sido para el periodismo un dato espantoso, porque lo que se llama deontología, o sea, la cantidad de recursos profesionales y éticos para que una profesión sea realmente una profesión de fe, desaparece de una manera total. Así han bajado el estándar del periodismo nacional, que conoció sus buenas épocas, sus épocas gloriosas, sus mojones con un rol muy importante en el país, sus periodistas haciendo relevamientos precisos,
como en el caso de Rodolfo Walsh, en sus investigaciones, donde la moral era la moral del dato duro que él toma del periodismo anglosajón, y sin el dato duro comprobado no se puede emitir una noticia. Bueno, todo eso fue tremendamente transgredido por los medios argentinos en función de que no estaban participando como suelen participar en todos los gobiernos y como están participando en esta fiesta de la alegría que para ellos en estos últimos años, de una manera escandalosa, descarada, con operaciones políticas absolutamente montadas. No es un fenómeno exclusivamente nacional, debemos recordar, inclusive la cinematografía universal tiene algunos ejemplos muy fuertes de estos fenómenos en el centro mismo de los países capitalistas. La película, no sé si ustedes recuerdan, La cortina de humo de Stanley Moss, donde trabajaba Dustin Hoffman. El tema de la película era que un candidato a presidente con serias posibilidades de serlo y además candidato del establishment había tenido un escándalo sexual y había que taparlo rápidamente. Contratan a un guionista de Hollywood, que es el papel que hace Dustin Hoffman, me acuerdo, es una película de 1994, y le piden que escriba un guión que iba a ser emitido por todos los noticieros de televisión para armar una guerra contra Albania. Era una guerra virtual, inclusive buscan escenarios que puedan ser parecidos a Albania y le presentan a la tele una guerra que no existió y al candidato a presidente jugando un papel importantísimo para frenar esa guerra y salvar vidas humanas y que los norteamericanos no se impliquen. Bueno, montan esa realidad virtual y por supuesto que es exitosa, tiene una gran onda expansiva en la sociedad norteamericana según esta película, y después matan al guionista porque no podía quedar vivo como testigo del montaje que se había hecho. Tenemos otra película más reciente del 2014 de un mexicano, Luis Estrada, que se llama La dictadura perfecta, donde hay una acusación para nada indirecta. Bueno, esa película, La dictadura perfecta, dije, es una película mexicana y denuncia las andanzas de Televisa para hacer montajes que defiendan la figura de quien inevitablemente es Peña Nieto. Bueno, llegó la última participante que estaba dando vueltas como jueves, seguramente estaba dando vueltas por ahí. Ella los jueves tenemos, ya han sido presentadas, Cintia Taviano, que es muy poco defensora del público, Graciana Peñafort, de quien recordamos su enjundiosa defensa de la ley de medios y su participación de una capacidad intelectual irrebatible como amicus curiae de los argumentos ante la Corte Suprema. Bueno, breve, ¿qué vamos a decir? Y vamos a ver un tráiler de esa película y después le vamos a dar la palabra a Cintia. Así que pongámoslo en marcha. Esto es un tráiler de La dictadura perfecta, que es una película que denuncia cómo los medios pueden armar una realidad ficticia en función de sus intereses. Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. We are willing to do all the dirty jobs, not even
the negros wanted to do. ¿Enteraste lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en las espinas, pero ni modo. Arréglalo. Ahora, llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en las que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. ¡Sienten los dueños del país! ¿Cómo te vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! Estos Alex son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor. Corte. No me eches de lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. Sally, vamos a buscar. No, que involucra su televisora con el gobernador Vargas. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. Pasó, señor presidente, necesito que me des una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear. Nuestro México puede cambiar. Ahora sí, compadre. De aquí a los pinos. Oye, una última cosa. ¿Qué pasa? ¿Quién está cuidando las corbatas? ¿Por? Parece el retrato Cantó, mandaron así. Cuídense. Esto de que la televisión lo va a hacer presidente, no sé si le suena algo, hay alguna reminiscencia, ¿no? Seguramente. Bueno, Cintia acaba de cumplir su periodo como defensor del público, está en una situación controvertida, la misma Defensoría del Público, pero ha tenido unos años de experiencia muy fuertes y muy activos en esa institución. Y yo quería que hagamos un cruce entre qué es defender al público, la mentira y lo político. Tenés 15 minutos, me pediste que si te pasabas te pateara por abajo de la mesa, pero como decía un personaje literario, preferiría no hacerlo. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que entro a esta casa, así que es un honor para mí estar acá. Y como saben que a veces tengo la palabra afilada, voy a plantear una diferencia con el comienzo. Las mujeres no somos difíciles, difícil es el patriarcado que nos excluye. Como hay acá, que veo que son muchas, más mujeres en los lugares de toma de decisión, porque además lo que ocurre es que no se excluyen de los espacios donde, como se dice habitualmente, se corta el bacalao. Así que difíciles no somos nosotras, difícil es la situación, en todo caso lo que hacemos es denunciarla. Bueno, se me fue el compañero, después se lo digo personalmente, no importa, el mensaje le va a llegar de todas maneras, dicho siempre, con mucho cariño, con mucho amor, porque después, si no, de verdad, decimos ni una menos y nos vamos al fondo, ¿no? A la sustancia verdadera que hace que esta sociedad todavía sea muy desigual y que tengamos roles que son desiguales. Así que, al contrario de lo planteado, yo agradezco que seamos tantas mujeres en esta jornada y que podamos compartir perspectivas. Bueno, la pregunta es, ¿hay derecho a mentir, no? Así que una de las primeras cosas con la escuela que hemos tenido en la Argentina con Arturo Jaureche, justamente
desandando esas mentiras, señalándolas como sonceras, es marcar por lo menos 3 mentiras que quiero. ¿Cómo te va? Qué lindo. Qué lindo. Es como estar en casa, venir acá, che. Pero voy viendo, los voy saludando, voy conectando. Qué lindo verlas. Por lo menos, les decía, desarticular, desgranar 3 mentiras que corren fuerte en la Argentina y que por eso creo que es necesario que deconstruyamos. Dicen que no hay presos políticos en la Argentina. En la Argentina hay presos políticos y por eso desde acá, una vez más, lo que vamos a pedir es libertad a Milagro Sala. El otro día leía un reportaje que le hacían al presidente Mauricio Macri en el diario Clarín, tapa del diario Clarín, 6 periodistas. Y cuando abordan la problemática vinculada con los presos políticos, hay que decirlo, pero cuando ellos abordan el tema de Milagro Sala, fíjense qué pregunta le hacen. ¿Qué va a pasar si otro primer ministro, como el de Canadá, o algún referente internacional le vuelve a preguntar por la situación de Milagro Sala? Mirá la preocupación, ¿eh? La preocupación no era que hubiera presos políticos en la Argentina. La preocupación era, ¿qué va a pasar si le vuelven a preguntar? Ahora, el presidente no hace esta distinción inmediatamente, que es lo que debió haber hecho, sino que responde que tienen una perspectiva muy abierta con este tema. Y lo que dice después es, sobre todo yo le presto atención al periodismo, que ha señalado que Milagro Sala está al frente de una organización armada que puso en peligro a todo el norte de la Argentina. El presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, dijo eso en el diario Clarín, lo pueden buscar con mucho gusto. ¿Cuáles son las pruebas que tiene el presidente para decir que estaba al frente de una organización armada y que puso en peligro a todo el norte de la Argentina? Sin embargo, fue dicho, fue anunciado, y fue dicho en el ámbito de esa concentración comunicacional, y que entonces después voy a desafiar un poquito también el título para que me digan que soy difícil. Por otra parte, hay otra mentira que es la de la pesada herencia. El otro día recordaba el folleto que se tituló Argentina, Land of Opportunities. Yo no sé si creyeron que porque lo ponían en inglés no lo íbamos a entender, porque es lo que señalan en ese folleto, que en abril distribuyeron en los supuestos presuntos futuros inversionistas, que todavía no llegan, como han señalado, era que la pesada herencia, vaya si no es pesada, decía 6% de desocupación, decía un coeficiente de Gini más bajo de toda la región, decía que había una relación de la deuda con el PBI del 13%, decía que hay 110.000 graduados de las universidades en este país, y en este acto, entre paréntesis, reivindiquemos de nuevo la Universidad Nacional y la Universidad Pública. Que hacen, ¿no? La de la degradación, que en un ratito vamos a hablar, la de la estigmatización, la de la otredad amenazante, en este caso las universidades públicas, porque roban, cuando en realidad tenemos primeras generaciones de universitarios y de universitarias en muchas de las universidades públicas, como la de Avellaneda, y claro que esa es la pesada herencia, que no te quepa la menor duda. Ese es el semillero que va a contribuir a la transformación del país. Entonces decía que además señalaban en ese folleto que hay un 98% de alfabetización en la Argentina. Eso también es la pesada herencia. Y caramba, si no es pesada, que todo el tiempo ustedes, claro que son pesados y pesadas, porque todo el tiempo gritan vamos a volver, vamos a volver. Ese es el hecho maldito que ha tenido este país. Que a pesar de la persecución, que a pesar de la fumigación extrema, que a pesar de querernos excluir de cuanto rincón hay, se sigue gritando a volver, vamos a volver. Porque es cierto que en la Argentina lo que hay también es memoria histórica. No es la primera vez. Quienes reconocen en el 30, en el 55, en el 66, hitos en los que se han buscado exclusiones, proscripciones, directamente aniquilamientos, porque eso es lo que ha pasado. Y con las trampas
de las enunciaciones con las trampas de las palabras, porque claro, las palabras lo que hacen es dar existencia. Entonces no van a hablar de la fusiladora, van a hablar de la revolución libertadora, cuando no fue ni una revolución ni obviamente no hubo ninguna liberación, sino todo lo contrario. Entonces el ejercicio permanente de poder detectar cuál es la mentira, y tal vez lo más difícil, una vez que la podemos desgranar, es con qué palabras yo buscaría la verdad que lo que hace es vaciar de contenido esa mentira. Y eso es lo más difícil porque exige una descolonización de nuestras subjetividades. Lo que dice Paulo Freire es cuánto hay del opresor en el oprimido. Cuánto hay del opresor o la opresora introyectado, esa es la frase, la palabra que usa Freire, en el yo del oprimido. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Cómo podemos hacer entonces que en definitiva, cómo le quitamos a la mentira ese valor de verdad? Esa es la complejidad, porque muchas veces naturalizamos, y por eso hice la apreciación del comienzo. No hay que dejar pasar una. No hay que dejar pasar una. Hay que resignificar todo el tiempo, porque si no, se naturalizan conceptualizaciones que después pasan al campo, ya no de la palabra, sino de la vivencia cotidiana. La otra gran mentira, y es la última que voy a desgranar, y entonces después porque ya voy como 10 minutos, bueno, no dije nada. Bueno, la otra gran mentira es que la ley de medios no servía para nada, que la ley de servicios de comunicación audiovisual era vieja. El problema no era la ley de servicios de comunicación audiovisual, el problema es quienes no la quisieron cumplir. El problema es justamente esa comunicación concentrada que hoy tiene alianza en el poder político de la Argentina y un brazo ejecutor en el poder judicial. Eso es lo que hay que tener clarísimo como columna tal vez vertebral de por qué la mentira tiene el valor que hoy galopa en la Argentina. Porque con la mentira hemos convivido, convivimos con la mentira. La condición humana ha convivido, convive y convivirá con la mentira. El problema es qué es lo que le da dosis de verdad a esa mentira. Y entonces ahí es donde yo quiero trazar 3 ejes. El primero que tiene que ver entonces con esta alianza imperante en la Argentina. A cada sistema político, a cada paradigma político le corresponde un paradigma económico y a su vez un paradigma comunicacional. Vivimos en el plano político un neoconservadurismo, que en el plano económico reconocerán como un neoliberalismo, y en el plano comunicacional hay un darwinismo mediático. Se ha vuelto a la mercantilización de lo que sabemos es un derecho humano, que es el derecho humano a la comunicación. Entonces el mayor problema que tenemos es que ese paradigma lo que construye son condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en los que la mentira prende, en los que se siembra una mentira que crece como verdad. Así que el problema no es la mentira, el problema es el paradigma que estamos atravesando en este momento y que por eso tenemos tanta insistencia con la necesidad de volver a profundizar el paradigma que habíamos estado construyendo durante más de una década. Así que el primer problema, tanto como si hay derecho a mentir o no, yo lo que me preguntaría es si hay derecho a esta anomalía, porque lo que vivimos es una situación extraordinariamente anómala, en el que la comunicación concentrada en la alianza con el poder político y su brazo ejecutor del poder judicial deja mentiras establecidas difíciles de desgranar. Hay antídotos, los vamos a ver al final. El otro gran problema que tenemos es el avance insuficiente que hemos desarrollado desde mi punto de vista en la evolución de lo que se conocía como la libertad de prensa, que Jauretche dijo atenti, porque es la libertad de empresa. No la confundan, no es lo mismo la libertad de empresa que la de prensa, pero que de todas maneras tuvo una evolución, porque en aquel momento el centro de la escena estaba ocupado por el sujeto empresario, por los dueños de los medios. Sin embargo, posteriormente hubo un avance hacia lo que todos conocemos como la libertad de expresión, y ahí el sujeto central, ¿quiénes fueron los periodistas? Se arrogaban para sí
los periodistas nos arrogábamos para nosotros mismos y nosotras mismas el derecho a la libertad de expresión. Los periodistas tienen que tener libertad de expresión. Pero esa etapa también terminó. Esa etapa es propia del siglo pasado. Lo que estamos o tenemos que vivir hoy es una etapa universalista que ya entonces plantea un derecho humano a la comunicación. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo, tenemos que tener derecho a la comunicación. Y ahí es donde viene entonces la divisoria de aguas. Desde mi punto de vista, el segundo eje problemático es que está muy apegado todavía el derecho humano a la comunicación a aquel siglo pasado entonces en el que se busca privatizar, y sobre todo, 2 minutos, en esta conceptualización que le señalaba de un neoliberalismo con el darwinismo mediático en el plano también político del neoconservadurismo. De manera que aún no hemos logrado liberar la comunicación de esas garras de los opresores comunicacionales, de manera de quitarla del ámbito privatizador para llevarlo al espacio público, que es el espacio de todos, que es donde tiene que estar el derecho humano a la comunicación. Porque cuando hablamos de derecho humano a la comunicación, entonces lo que estamos diciendo es que debe haber un Estado que cumpla un rol de salvaguarda fundamental, y es ineludible. Hoy, cuando no lo está cumpliendo, justamente lo que está haciendo es vulnerar los derechos que tenemos, y además vulnerarlo frente a todo el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso creo que el reclamo tiene que seguir siendo permanente. Ellos quieren un negocio, nosotros defendemos el derecho humano a la comunicación. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Esa tiene que ser la batalla, porque la batalla también es cultural, y ese es el tercer y último eje, porque el papelito delata la realidad. ¿O será mentira? Por ahí es un 20. El último, entonces, de los ejes, por lo menos que quiero hacer mención, es el de la colonización cultural. Hoy, en casa, volví a encontrar este libro, 100 años contra el país. Por ahí alguno de ustedes es de la década del 70, del Sindicato de Luz y Fuerza, algunos lo conocen, me encantaría que así sea, pero que lo tengan presente y que lo quiera ver con mucho gusto yo se lo presto. Lo que hicieron desde el Sindicato de Luz y Fuerza durante casi un año, 10 meses, analizaron los editoriales del diario La Prensa en ese momento. Y fíjense a la conclusión a la que llegamos. Las columnas fueron columnas fundamentales de la estructura cultural del coloniaje, y sus páginas nutrieron día a día durante un siglo la mentalidad entreguista destinada a evitar cualquier reacción del espíritu nacional. El imperialismo coronó sus estructuras económicas con un andamiaje de ideas, principios y concepciones que sujetaba a los argentinos a un verdadero coloniaje mental. La prensa ha sido y sigue siéndolo una pieza clave de ese mecanismo de dominación, sin duda más difícil de quebrar que el económico. Claramente la batalla es cultural. Esto es del 70. ¿A alguien le pareció que se escribió hoy? Evidentemente seguimos teniendo muchos de los mismos problemas, acentuados tal vez, porque no existía en ese momento la concentración comunicacional que existía hoy en la Argentina. Los antídotos, y con esto cierro porque ya me ponen 0, educación crítica de las audiencias de manera extraordinaria, pero sobre todo la lucha popular. La lucha popular permanente, como ha sido, para llegar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y voy a cerrar con esto. Venía el otro día de la Universidad Nacional de La Plata. Yo volví a estudiar, estoy haciendo un doctorado. Seguramente muchos compañeros y compañeras han vuelto a estudiar también, porque es un espacio en el que nos reencontramos con lo que hemos puesto en prácticas, ¿no? La vida son prácticas y saberes. Bueno, hemos puesto mucho en práctica en los últimos años, es hora de poder reflexionar nuevamente para cuando podamos profundizar todo lo que vinimos poniendo en práctica. Venía de la Universidad Nacional de La Plata, tarde, de noche, estudio muy tarde, como las 11 de la noche eran, y estaba brumoso el día. Así que miro para el cielo, siempre la miro Evita. Cuando paso por la 9 de julio, esa Evita crispada, que le habla a ese barrio norte, ¿no? Que salgan de sus guaridas asquerosas. Siempre pienso esa frase, cuando la veo, ahí potente, esa mujer difícil, tan difícil, caramba, quisiera ser difícil como ella. Y de pronto veo que no está iluminada. Esa obra maravillosa, ¿no? De Mármol y Santoro. No estaba iluminada en el edificio como habíamos disfrutado durante tanto tiempo. Y veo un haz de luz
un reflector extraordinario que la iluminaba desde otro edificio. La iluminaba la Federación, esto es del sindicato de Luz y Fuerza. En este caso la iluminaba, después averigüé, la Federación de Luz y Fuerza. Y creo que es la mejor metáfora que podemos tener. Cuando este gobierno que nos toca apague lo que este pueblo había conquistado, es el mismo pueblo el que lo tiene que prender. No tenemos las luces que teníamos para prenderlo desde el edificio. Tráete un fosforito, tráete un encendedor, tráete lo que tengas, pero cuando este gobierno apaga, el pueblo lo vuelve a encender. Muchísimas gracias.